Un pedazo de Macondo rescatado del olvido. En la memoria de unos pocos se conservaba el origen del colegio, pero sin duda una de las más fieles es la de nuestra querida Miriam, quien junto con sus amigos y compañeros Lucía, Marta Estelia, Lucy, Marco Antonio, Alejandro y algunos que ya no están con nosotros como Faustina, Dora, Carmenza y Mariarín, han mantenido lazos de memoria estrechos que hoy posibilitan recrear esta historia. Es así que lograron aislar el olvido para que no se propagara y hoy nos convocan a no sucumbir en una realidad imaginaria, a conocer la historia para reconocernos en ella, porque el olvido en este país, tan impregnado en la fantasía de Macondo y de una cultura que no reconoce su propio camino, ha hecho que no tengamos presente, como decía Gabo, en 100 años de soledad, los recuerdos de la infancia, luego el nombre y la noción de las cosas y por último la identidad de las personas y aún la conciencia del propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado, pues lo más temible de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica, el olvido. Ustedes son la memoria viva de la historia de este colegio. Gracias a su compañía intelectual y a las horas dedicadas para descifrar los hechos, fue posible nombrar los espacios, las personas, ubicar los acontecimientos, pero sobre todo descubrir a través de la indagación la lucha persistente de cada generación por mantener vivo el sueño de permanecer como institución formadora. Esta historia, que toma un tinte macondiano por los hechos que rodearon la trayectoria institucional, permitió alojarse en el pasado para develar cómo la comunidad educativa conjuró la peste del insomnio, metáfora de García Márquez, que bien podría asemejarse a este relato, del cual el recuerdo minucioso de Miriam y sus colegas procuró nombrar y dar identidad a todo aquello que se había refundido en el mal del olvido. Así, en cada fotografía del pasado se identificaron los nombres y su rol dentro del colegio. Igualmente, en los espacios de la ciudad, algunos ya desaparecidos, se pudo establecer los aconteceres educativos de una época y el legado de la institución en aquellos lugares emblemáticos para la cultura que representaron un ideario de sociedad. Como en Macondo, el olvido parece ser un mal congénito de esta sociedad, y al igual que este pueblo del realismo mágico, los protagonistas de esta historia se ven abocados a averiguar su origen, porque ese regreso a las raíces les otorga la identidad que fue forzada al olvido. Fue necesario escribir y recrear el devenir de la institución para ofrecer a la academia el recuerdo de una historia con olvido sistemático e ideológico, y así restituir en este homenaje, a través de la memoria de sus protagonistas, un pedazo de Macondo que se refundió en medio de las luchas ideológicas, pero que pese a los intentos de ocultarla, sigue persistente, esperando ser escrita, nombrada, sacada del baúl de los documentos históricos que dan cuenta de la importancia del colegio para la educación en Colombia. Así, esta comunidad hizo la misma tarea que Aureliano Buendía, quien explicó su método y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa y más tarde lo impuso a todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Entonces fue más explícito. El letrero que colgó en la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido. Cada cosa había que marcarla. Así, continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. García Márquez. Pero no basta con escribirlo, es necesario que las nuevas generaciones lo reconozcan y valoren, pues nuestro colegio, lejos de ser una aldea imaginaria perdida en Colombia, es un escenario real que está encapsulado en la historia del país y los principales acontecimientos que marcaron las diferentes reformas educativas, en las cuales la institución fue una especie de laboratorio, donde se aplicaron los métodos de De Crolí, se impulsó la educación técnica, la formación cultural, la educación femenina y la coeducación. Gabo decía,
En todas las casas se habían escrito claves para memorizar los objetos y los sentimientos, pero el sistema exigía tanta vigilancia y tanta fortaleza moral que muchos sucumbieron al hechizo de una realidad imaginaria. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima, que para el colegio que se nombra como Colegio de Cultura Popular significa el alma de la nación. Así fue enunciado el significado de cultura popular desde un ideario de sociedad, educación y cultura en los años 30 y 40 del siglo pasado. Pero la enfermedad del olvido social, relatada magistralmente por García Márquez en Cien años de soledad, invadió la academia y los espacios políticos, razón por la cual hoy los protagonistas de este trasegar de casi un siglo se convirtieron en los Melquiades de Macondo, personaje de Cien años de soledad, que decidió refugiarse en aquel rincón del mundo todavía no descubierto por la muerte y curó a todos sus habitantes para que pudieran dormir y recordar mientras Macondo celebraba la reconquista de los recuerdos. Fernanda, en cambio, lo buscó únicamente en los trayectos de su itinerario cotidiano, sin saber que la búsqueda de las cosas perdidas está entorpecida por los hábitos rutinarios y es por esto que cuesta tanto trabajo encontrarlas. Agradecimiento infinito, porque siempre con el ánimo puesto en el afecto que aún tienen por estas aulas formadoras, fue posible dejar este registro para aquellos que como en Macondo tenían la enfermedad del olvido. Termino con una frase de Gonzalo Celorio. Al término de la lectura, tuve la certidumbre que el mundo creado por la febril pluma de Gabriel García Márquez era más nuestro que el que vivíamos cotidianamente. El equipo directivo, docente y administrativo celebra con orgullo el aniversario 86 del Colegio de Cultura Popular. Muchas gracias. Bienvenidos, siempre esta será su casa.